Hola, ¿qué tal? Buenas noches una vez más. Tenemos el placer de estar con ustedes. Morada de Dios, es un placer. En esta ocasión quiero traerles un tema sencillo y espero que llegue a su corazón. Empecemos con una breve oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en familia reunidos. Bendecimos a todos aquellos que están en este instante escuchando este mensaje que viene de tu corazón y es para el corazón de tus hijos. Oramos para que esta misma semilla dé fruto a su tiempo y tú te glorifiques en ella, en cada uno de los miembros de esta gran comunidad, la cual somos tus hijos, tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, comencemos. Una palabra, santidad. ¿A qué se refiere? Hoy pareciera ser que está muy alejada de lo que de nuestras expectativas. Podríamos decir que está ya casi en desuso, o la vemos tan alta y tan lejana en la sociedad actual que parece imposible alcanzarla. Tenemos la imagen en la Iglesia Católica de imágenes donde se colocan a santos, o aquellas personas que viven enclaustradas en conventos, o aquellas otras pastores que suelen ser muy estrictos o muy rígidos y han olvidado la premisa fundamental que es el amor. La palabra santo no es algo inalcanzable, sino es algo que está a nuestro alcance y de lo cual Dios está demandando en este instante que lo alcancemos, que lo hagamos nosotros porque Jesucristo ya lo hizo por nosotros, ya lo alcanzó. Solo basta, así que como en Génesis, Adán y Eva tuvieron a su disposición todo árbol bueno. Estiraban la mano, así falta que tú hagas lo mismo. Estires y alargues la mano para tomar el fruto que ahora Dios pone a tu disposición, la santidad a través de Jesucristo. ¿En qué consiste? Me voy a basar mucho en el libro de Deuteronomio y para ello voy a invitarte a que me sigas. Deuteronomio 30:14 que dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Muy bien. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra santidad de acuerdo a la Biblia? De acuerdo a lo que nos indica la Biblia, santo es la palabra hebrea kadosh, cuyo significado es separado, otro, lo apartado, la distinción, lo opuesto a lo que es común. Refleja la pureza, lo reservado a la consagración santísima. Isaías, por otro lado, tuvo una visión sobre la santidad de Dios y quedó maravillado. Lo describe en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3, y dice así: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, diciendo: Kadosh, 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 Adonai Tsebaot, Kol Eretz Melo Kabod, que significa: santo, santo, santo el Señor Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Te das cuenta? Menciona la palabra Kadosh en alusión directa a Dios, y es la alabanza, la adoración que aquellos seres angelicales poderosísimos cerca de la presencia de Dios le están ofreciendo a Dios mismo, aquel que está sentado en el trono. Llama la atención cómo es que estos seres celestiales llenos de santidad aún cubren sus rostros para no ver a Dios. Cubren sus pies así como lo hacían y lo ordenaba la Biblia. En el Levítico los sacerdotes tenían que cubrirse perfectamente como una señal de honra, de pureza delante de Dios. Y finalmente con 2 más volaban y adoraban al que está sentado en el trono, diciéndole: santo, santo, santo. Es muy importante este sentido bíblico que le da la misma palabra de Dios para que lo hagamos nuestro.
Por otro lado tenemos el lugar santísimo, o como le dice la Biblia, el santo de los santos por los hermanos judíos, el Kodesh HaKodashim, que es el lugar más sagrado del tabernáculo de Moisés, que era donde se concentraba la presencia, la santidad de Dios. Un lugar muy especial que estaba dividido del lugar santo por un velo. Más adelante vamos a platicar de él. Ahora, de esta primera parte nada más podemos concluir que santo o Kadosh se refiere a lo eternamente puro y eternamente incorruptible. Santo, santísimo, que está sobre todo lo que es santo y que siempre lo ha estado. Eso es lo que significa santo o Kadosh. Ahora vayamos a lo que les platicé hace un momento, el velo del templo. Acompáñame rapidísimo a Éxodo 26, versículo 31. Dice así: también harás un velo azul, púrpura carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Ahora, lo que voy a aludir a lo que alguna vez comentó Flavio Josefo y dejó escrito. Él aseguraba que el velo del templo de Herodes, en este caso, era tan pesado que si 2 caballos hubieran tirado de cada lado, no hubieran conseguido partirlo. Y sin embargo vemos que cuando Cristo murió, ese velo fue rasgado de arriba a abajo. ¿Qué propósito tenía este velo? Múltiples, pero uno de ellos es indicarnos que estábamos separados de la presencia de Dios. No podíamos tener acceso. El sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación, ingresaba a ese lugar. Hebreos nos dirá más adelante que así esto era sombra de lo que había de acontecer más adelante a través de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, y por lo cual hemos sido santificados. Pero vayamos por partes. Este velo, como ya les dije, fue rasgado cuando Jesús murió en la cruz. ¿Dónde está esto? Acompáñame rápido a Mateo 27, versículo 51. Dice así: y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Dónde más está? Marcos 15:38. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Lucas 23:45. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. En los evangelios sinópticos se maneja esto, el velo se rasgó. Juan nos dirá nada más que antes de morir Jesús dijo: consumado es, y expiró, y después el velo se rasgó. Podemos concluir y unir todo esto. Es un mismo mensaje. Toda la obra que el Padre le había indicado a Cristo para el cumplir en esta tierra había sido terminada, y por lo mismo había entregado el Espíritu. Y entonces sí, ese velo que nos separaba de la presencia de Dios había sido roto. Ya no había más obstáculos. Tenemos entonces acceso por medio de Cristo a la presencia del Padre. Jesucristo nos limpió, nos santificó, nos justificó, y de ello da cuenta el Espíritu Santo. Estoy citando la Biblia,
1 Corintios 6:11. Está escrito. Ahora, con todo esto, voy a aludir a lo que ya nos han enseñado también en esta casa. El aroma de Cristo, del cual nos habla Pablo. Y que un ejemplo por excelencia está en Génesis. Pero antes, cuando los sacerdotes quemaban el sacrificio, y esto tiene mucho que ver con el aroma, este aroma, el del sacrificio, de la ofrenda encendida, se elevaba. Y entonces la Biblia nos declara que esta era una ofrenda encendida de olor grato al Señor. Era el aroma de Cristo que subía. Ahora nosotros ingresamos a la presencia de Dios, así como Jacob, como una figura de nosotros, lo hizo ante su padre Isaac, que es semejanza del Padre. Nos cubrimos con una vestimenta de justicia y el aroma de Cristo para presentarnos delante del Padre, y cuando nos acercamos a Él tenemos la imagen de Cristo, su santidad. Y observamos una vez más cómo esto ha restaurado el propósito de Dios en nosotros, ser su imagen y semejanza. Así como estaba escrito en Génesis, todo lo que Dios había hecho era sumamente bueno. Todo estaba lleno de santidad porque Dios lo había hecho. Y finalmente la obra cumbre, nosotros, hechos a imagen y semejanza de Él, teníamos su gloria y su santidad. Y llama la atención como en Génesis dice, después de que había pecado Adán y Eva, que Dios paseaba por el jardín. Esa palabra, esa frase nos indica que había contacto directo con Adán y con Eva. No había ningún velo, no había separación. Era todo transparente. Hablaban entre el Hijo, Adán, Eva, el Padre, la Trinidad misma, y todo era santo y estaban rodeados de santidad porque reflejábamos la imagen de Dios. Ese era el propósito original. Todo eso se rompió, pero así como por un solo hombre entró el pecado al mundo, así también por un solo hombre Cristo entró la resurrección, es lo que dice la palabra. Y así también como en Génesis, Dios pone a nuestra disposición todo árbol bueno, pero también es nuestro deber elegir correctamente entre bien y mal. Deuteronomio 30:15. Yo he puesto delante de ti la vida y el bien. Romanos capítulo 2 versículos 6 y 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Ahora, aquí me voy a detener un momento. Fíjense lo que dice el versículo 6 y 7. Perseverando en bien hacer. ¿A qué se refiere? Esa perseverancia significa, en bien hacer es no que nos portemos bien, eso es una consecuencia, sino que seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Jesucristo en Mateo, al final del Evangelio, indica: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. ¿Qué nos ha enseñado Jesucristo? A obedecer a Dios, a su Padre, a obedecer su palabra. Así como en Génesis, una vez más lo repito, todo está a mi disposición, pero no todo me conviene. Y Pablo lo citará una vez más en 1 Corintios 6:12. Pero ahora preguntarás, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Deuteronomio 30:8 una vez más dirá: y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos. La ley siempre ha existido. Esta se debe cumplir y con ello obtenemos justicia, lo que equivale a santificación. Nuestro deber pues es conocer su palabra para poder estar atentos a su voz y prestos a cumplir sus mandamientos. De todo esto es muy importante
recordar también lo que dice Hebreos capítulo 12, y te lo voy a hacer mención. Hebreos capítulo 12 nos habla acerca de la disciplina. Pero el versículo 4 dice: pero aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Esto significa que nuestra resistencia al pecado debe ser constante y perseverante. Pecar significa alejarse totalmente de la voluntad de Dios, negar la voluntad de Dios a sabiendas de lo que Dios demanda. Te está separando literalmente de Él. Y a raíz de que tú ya conoces esta palabra, la conclusión inmediata a la que debes de llegar es que debes de santificarte tú. Debes santificar a tu familia a través de Cristo Jesús. No está muy lejos. Ya lo leíamos al inicio. Todo esto está a tu alcance. Basta que alargues la mano. Basta que estudies la palabra. Basta que te acerques y preguntes. Basta que te congregues. Bástate, porque en tu palabra, en tu boca está. La palabra dice, no está en los cielos, como para que digamos que ¿quién nos la bajará? O no está cruzando el mar, como para que digamos ¿quién irá allá y nos la traerá? Está a nuestra disposición. Por tanto, no tenemos pretexto. Hebreos 12, versículo 14 dirá: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Llama la atención, y ahora que acaba de concluir las fiestas de Pascua, Semana Santa, he tenido la oportunidad de ver algunos videos sobre cómo preparan la comunidad judía la Semana Santa. Llama la atención de que cubren algunos utensilios que van a usar o que usaron a lo largo del año, porque la ley dice que ni una migaja de pan debe de quedar en sus utensilios. Llama la atención cómo purifican hasta los utensilios para santificarlos para el uso en la Pascua. Muy bien, ellos son muy estrictos. Dios también es estricto con nosotros y lo único que demanda es santidad. Santifícate tú, santifica tu familia, santifica tu casa. Basta que ores y eleves una plegaria a Dios, al Padre Celestial en Cristo Jesús, para que esto tenga efecto en tu vida y en todo lo que te rodea. Lo que te prometo es que recibirás bendición de parte de Dios, no física, no esperes nada físico. Galardón ya suficiente tienes delante del Padre, y a su debido tiempo Él te lo mostrará. Pero sé perseverante, así como lo dice la palabra. De este modo cumplirás su voluntad de andar en toda obra buena que Él de antemano ya creó. Por tanto, el mérito totalmente es de Él. La santificación nos la regaló, su justicia nos la dio. No hay pretexto. Acércate, santifica tu familia, ora. Vamos a concluir. Oremos. Te damos gracias, Padre, por este mensaje. Te ruego que llegue a los corazones de mis hermanos que están escuchando, que están viendo, que nos acompañan. Bendigo a sus familias. Santifica sus hogares. Yo les bendigo, Señor, para que en su corazón esta palabra, tu palabra, haya eco, haya un lugar donde germine y dé fruto, y tú seas glorificado, para que mis hermanos se santifiquen su hogar, su familia, y unidos todos podamos alabarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén.